podemos definir al IVA como un impuesto complejo, y a fin de facilitar la comprensión de este impuesto, se ha dividido en tres expresiones o manifestaciones de cada uno de los elementos del hecho imponible. La primera expresión o manifestación nos basamos en el artículo 1, inciso A, en el que nos dice que este impuesto se aplicará sobre las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país, efectuadas por los sujetos indicados en los incisos A, B, D, E y F del artículo 4, con las previsiones señaladas en el tercer párrafo de ese artículo. Vale decir que están grabadas las ventas de cosas muebles siempre que ellas sean realizadas por los sujetos contemplados en el artículo 4, A, B, D, E y F, que serán situadas o colocadas en el territorio nacional. El concepto de ventas, pues, en el caso del derecho tributario, es mucho más amplio que las previsiones que están establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, el concepto de ventas, en el impuesto al valor agregado, decimos que en cuanto al concepto de cosas muebles, no lo define la ley, por ello debemos recurrir a las previsiones de los artículos 225, 226 y 227 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por otra parte, establece que solo son gravadas las cosas muebles. En principio, la enajenación de bienes inmuebles y los objetos intangibles o inmateriales quedarían al margen del impuesto. Vale decir que entre el contrato de compra-venta y la venta de cosas muebles desde el punto de vista fiscal son diferentes. En la compraventa el vendedor se obliga a dar una cosa en propiedad, por lo que al realizar la transmisión cumple con la obligación de dar. En tanto que en el IVA, para ser alcanzado por el gravamen, requiere de la existencia de la transmisión del dominio de una cosa mueble, el consentimiento no configuraría en principio el hecho imponible. Debemos considerar una serie de actos que la ley en el artículo 2 que nos ocupa asimila al concepto de venta. Entre ellos, la compra-venta. Vale decir, en el contrato regido por el artículo 1123 del Código Civil y Comercial, en el que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a la otra y ésta a pagar el precio, adquiriendo la propiedad, el dominio u otro derecho real cuando se produzca la tradición de la cosa. Artículo 750 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, Alonso S.R.L. vende a Pedro Juárez 10 toneladas de chapa, que le será entregada en el término de 15 días, momento en que se producirá el pago, en tanto continúe sin entregar las chapas. La simple suscripción del contrato resulta insuficiente para que nazca la obligación tributaria. La permuta del artículo 1172 del Código Civil y Comercial de la Nación es otro contrato asimilado a ventas, en el que uno de los contratantes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa siempre que reciba otra a cambio. Volvemos al ejemplo de Alonso S.R.L., donde permuta 10 toneladas de chapa a cambio de 40 armarios metálicos. También contempla la dación en pago. Prevé que la obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa a la adeudada, lo cual implica que cumplidas las prestaciones existe una transferencia del dominio. Pero hay que tener en cuenta que para que prospere la dación en pago, como una asimilación a la venta, debe existir previamente un contrato en el que el adquirente se obliga a cancelar en dinero y posteriormente cumple con un medio anormal con la entrega de una cosa. También está prevista o considerada venta la adjudicación por disolución de sociedades. En este caso, en ocasión, los socios al retirar los bienes en proporción al derecho de propiedad sobre la sociedad. Por ejemplo, Muebles Chic, sociedad anónima, disuelve la sociedad y esta contaba con un local comercial y un stock de 30 juegos de comedor y 10 de living. La transferencia que hagan de los bienes muebles desde la sociedad a sus socios está grabada, pero la transmisión del local no.
En cuanto a la sociedad conyugal, frente a su disolución, el reparto de los bienes no está gravado, pues se trata de una adjudicación de bienes gananciales. Los aportes a sociedades. Cuando él o los socios realizan aportes a la sociedad en bienes muebles, ese aporte está gravado por el IVA. Por ejemplo, 3 hermanas, Ana, Frida y Pía, constituyen una sociedad. Las 2 primeras se obligan a aportar dinero en efectivo y la tercera es bienes de oficina. Estos últimos están gravados por el IVA. También el alcance del artículo 2 llega a la venta y subastas judiciales. Son consideradas ventas las transmisiones compulsivas de cosas muebles del fallido. Por ejemplo, la firma San Alfonso, SRL, declarada en quiebra, al producirse las subastas de sus bienes muebles y consecuente transferencia, está gravada esa operación. Finalmente, el último inciso dice todo acto de transmisión onerosa. Esta enumeración del artículo 2 es meramente enunciativo. Un ejemplo, la transferencia de las cosas muebles originadas en una venta de fondos de comercio. Otros conceptos también asimilados a la venta son la incorporación de bienes de propia producción a operaciones exentas o no alcanzadas. La ley omite dar un ejemplo, un concepto, acerca de lo que son los bienes de propia producción, que sí lo hacía la antigua ley del impuesto a las ganancias. Según ella definía, eran todas las vendidas en un estado distinto al de su adquisición, como consecuencia de haber sido sometidas a proceso de elaboración, fabricación o manufactura como resultado de operaciones de manipuleo. Para la doctrina, se trata de un hecho complejo, pues son operaciones que combinan la venta de una cosa mueble junto con la realización de una prestación de obra o locación de servicios, que gozan de distintos tratamientos impositivos, y eso puede traer dudas de interpretación. Al fin de dar solución a esta situación, se han esbozado las teorías de la unicidad y de la divisibilidad. En la primera, es de aplicación el dogma que lo accesorio sigue a lo principal. Si la prestación o locación, operación principal, se incorporan a cosas y de muebles de manera inescindible, recibirán el mismo tratamiento, previsto para la prestación o locación. En la segunda, la teoría de la divisibilidad, de acuerdo al artículo 2, inciso A, la ley se tendrá en cuenta como ventas las cosas muebles de propia producción que se incorporan a locaciones, prestaciones u obras exentas o gravadas. Un ejemplo, la cooperativa de sepelios QEPD fabrica ataúdes y presta el servicio de sepelios. Sea que venda los féretros a terceros o preste servicios funerarios, ambas operaciones son consideradas ventas para el IVA. Sin embargo, por expresa disposición de la ley, en este caso, la incorporación del féretro al servicio funerario está exento, por lo cual al adquirente le resulta importante comprar el bien a la cooperativa y no a otro fabricante, ya que con el primero queda la operación marginada del impuesto. También, en el inciso B, están consideradas la enajenación de bienes que, siendo susceptibles de tener individual propia, se encuentran adheridos al suelo al momento de su transferencia. Desde el punto de vista del derecho civil, es un inmueble por accesión, pero desde el punto de vista tributario, para el responsable, se tratan de bienes de cambio. Aquí tenemos que hacer una distinción, tenemos bienes de cambio y tenemos bienes de uso. Entonces, para el comerciante o para una sociedad, el bien de cambio es la mercadería, en cambio el bien de uso es el que la empresa tiene para llevar adelante su giro comercial. Entonces, en el ejemplo que tratamos ahora, vamos a decir que en la venta de un campo, con una plantación de durazneros, el inmueble no está gravado, pero sí la plantación. Económicamente, los durazneros son bienes de cambio, lo que implica apartarse del derecho civil en relación a las características de los bienes muebles e inmuebles. Asimismo, están gravadas o asimiladas a ventas, la transferencia regulada a través de medidores, y esta es una excepción al criterio general para definir la venta impositiva.
al considerar venta la existencia de un importe equivalente a la efectiva provisión del servicio que se trata, contenido en la respectiva factura, exigible con independencia de la entrega efectiva, tal es como sucede con servicio de electricidad, de gas, aguas, etc. D. Considera también una venta los autoconsumos, que son las desafectaciones para uso o consumo particular de los titulares de la explotación de empresas unipersonales o sociedades simples, no aplicándose en las sociedades regulares. Por ejemplo, Pablo Frías tiene una fábrica de equipos de aire acondicionado, retira uno para llevarlo a su hogar, resulta gravado por el IVA. Aunque el Tribunal Fiscal de la Nación ha sostenido que la norma asimila el término desafectación al de venta y que no integra el requisito de onerosidad que requiere en los demás supuestos del inciso A del citado artículo 2. Y finalmente están asimilados a venta las operaciones de los comisionistas, consignaciones y otros. Están excluidos del concepto de venta la expropiación del artículo 1128 del Código Civil y Comercial de la Nación, las transferencias por reorganización societaria, las transferencias de dominio de las cosas muebles como consecuencia de una reorganización societaria no están gravadas en tanto cumplan con el artículo 77 de la Ley de Ganancias. Vale decir, que existe una fusión de empresas a través de una tercera que se forme o por absorción de una de ellas, escisión o división de sociedades en otra u otras que continúen en conjunto las operaciones de la primera y la venta y transferencia de una entidad a otra, aunque sean jurídicamente independientes, formen un mismo conjunto económico. Eso dice el artículo. En definitiva, lo que pasa es que está al margen del gravamen, en razón que son operaciones neutras, sin incidencia tributaria debido a la inexistencia de circulación de la riqueza, es decir, ausencia de créditos, débitos fiscales y reintegros de créditos. También está excluido la transferencia a favor del cónyuge y o descendientes. Aplica igual tratamiento al de las reorganizaciones societarias, siempre que cedentes y cesionarios sean responsables inscritos ante el IVA. Finalmente, también están excluidas las operaciones de comisionistas o consignatarios y otros que vendan por cuenta de terceros y en nombre propio. Se trata de una actividad de carácter habitual, profesional, con fines comerciales. El artículo 20 realiza una ficción legal por la cual quien venda en nombre propio, pero por cuenta de tercero, es tenido por comprador respecto de su comitente, quien será el que goce de crédito fiscal según corresponda. En cuanto al carácter personal, al aspecto personal, perdón, es importante recordar que el impuesto al valor agregado, en ocasiones el contribuyente de derecho es diferente al contribuyente de hecho. Por otra parte, es necesario advertir que el hecho imponible se configurará como acto gravado en tanto sea efectuado por los sujetos indicados en los incisos A, B, D y F del artículo 4 de la ley que nos ocupa. Serán analizados algunos de los supuestos. Dice el inciso A, que hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercios accidentales con las mismas o sean herederos legatarios del responsable inscripto en este último caso, cuando enajenen bienes que en cabeza del causante hubieran sido objeto de gravamen. Entonces, tenemos que analizar varias cuestiones aquí. En el inciso A habla de habitualidad. No está conceptuado lo que es la habitualidad. Está sin definir legalmente, pero la doctrina distingue 5 elementos para identificar si un hecho es habitual o no. El fin de lucro, vale decir la intención de lucrar, adquiere para destinar a la comercialización. Frecuencia de las operaciones como un presupuesto objetivo para medir la habitualidad. Se trata de la repetición de actos, cuestión que puede generar cierta subjetividad, pues existen actividades
que tendrán dificultades para indicar si la conducta es frecuente o no. Operaciones relativamente importantes. Consideran la significatividad de la operación realizada en el conjunto de los ingresos del contribuyente. Debe tenerse en cuenta si la habitualidad está incluida en el objeto y contenido de los actos constitutivos del ente societario. También las operaciones relativamente importantes, vale decir, consideran la significatividad de las operaciones realizadas en el conjunto de los ingresos de los contribuyentes, que estén vinculadas al giro comercial, es decir, que las operaciones inherentes a la actividad habitual posibiliten el cumplimiento del giro comercial de quien las realiza. Dice el artículo también que realicen actos de comercio accidentales con las mismas. El Código de Comercio fue derogado. Debemos recordar que el artículo 8 rezaba que los actos de comercio accidentales, entre otros, eran las enajenaciones de cosas muebles previamente adquiridas con el propósito de lucrar con su transferencia, como así también las ventas de cosas muebles utilizadas en una actividad comercial. Por ejemplo, el titular de una firma unipersonal, responsable inscripto en el IVA, vende varios bienes muebles que tenía en su local comercial afectado a bienes de uso en el salón de ventas. En ese caso, la venta está gravada. También dice que sean herederos o legatarios del responsable inscripto. Los herederos o legatarios son sujetos pasivos si el causante fuera responsable inscripto, y serán sujetos pasivos del impuesto cuando enajenen los bienes que hubieran sido grabados en cabeza del causante. Ello será así en tanto mantengan el estado de indivisión hereditaria, siendo el administrador o el albacea de la sucesión el responsable del ingreso del tributo como representante de la comunidad hereditaria. Por ejemplo, un responsable inscripto dedicado a la comercialización de ropa fallece dejando a su hijo un local comercial y 5.000 prendas de ropas con diseños exclusivos. Tiene 2 hijos, Ana y Pablo. Ana recibe el inmueble y Pablo las prendas. Por la transferencia del local, al no estar alcanzado el inmueble por el gravamen, no estará grabado. Ana no será sujeto pasivo, pero sí queda comprendido Pablo respecto de las prendas que vayan a transferirse a su nombre. El inciso B dice que realicen en el aspecto personal, serán sujetos pasivos quienes realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros ventas o compras. Por ejemplo, un comisionista, Álvarez, vende calzados en nombre propio por cuenta del señor Muñoz, quien es su consignatario. A cambio, este último recibe una comisión por los servicios de intermediación. Álvarez es el sujeto pasivo de gravamen. El inciso D habla de las empresas constructoras que realicen las obras a que se refiere el inciso B del artículo 3, cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado para organizarse, incluidas las empresas unipersonales. A los fines de este inciso se entenderá que revisten el carácter de empresas constructoras las que directamente o a través de terceros efectúen las referidas obras con el propósito de obtener un fin de lucro, con su ejecución o con la posterior venta, total o parcial del inmueble. Por la remisión que efectúa, si vende una cosa mueble, se verifica el hecho imponible alcanzado por el tributo, aun cuando no encuadre en ninguno de los supuestos previstos en el inciso del artículo 4. Habitualidad, actos de comercio accidentales, herederos o legatarios responsables inscriptos. El inciso E y el inciso F prevé prestadores de servicios grabados y locaciones grabadas. También son sujetos pasivos, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 4, otros sujetos. Cuando trata de otros sujetos, tienen que ver aquellos sujetos que
la ley civil no le reconoce ser sujetos de derecho, como por ejemplo las UTE, las uniones transitorias de empresas, los agrupamientos de colaboración empresaria, OACE, los consorcios de colaboración. En tanto se figuren los hechos previstos en el texto legal del IVA, si van a ser sujetos pasivos. Por ejemplo, una UTE formada por 6 sociedades unidas para la construcción de un reactor nuclear será sujeto pasivo de gravamen por realizar una de las actividades previstas del artículo 3. No incluyen trabajos profesionales realizados ocasionalmente en común en la medida que sean realizados y facturados individualmente por cada operador que intervenga, siempre que sean personas físicas. Por ejemplo, un abogado y un contador hacen asesoramiento jurídico contable a una empresa de manera conjunta. Cada uno factura sus honorarios. Ese servicio no incluiría esa operación prevista en el segundo párrafo. No pasa a ser otro sujeto. El tercer párrafo del artículo 4 son las operaciones relacionadas con la calidad subjetiva. Adquirido el carácter de sujeto pasivo, dice la ley, si encuadran las situaciones de los incisos A, B, D, E y F, serán objeto de gravamen todas las ventas de cosas muebles relacionadas con la actividad, determinante de su condición de tal. Con prescindencia del carácter que revisten las mismas para la actividad y de la proporción de su afectación a las operaciones grabadas cuando éstas se realicen simultáneamente con otras exentas o no grabadas, incluidas las instalaciones que siendo susceptibles de tener individualidad propia, se hayan transformado en inmueble por accesión al momento de su enajenación. También están previstos por el artículo 4, en el párrafo 4, los concursados y fallidos como sujetos pasivos. Y dicen el artículo que mantendrán la condición de sujetos pasivos quienes hayan sido declarados en quiebra o concurso civil, en virtud de reputarse cumplidos los requisitos de los incisos precedentes, con relación a las ventas y subastas judiciales. El concursado mantiene la administración de los bienes, por lo tanto continúa como sujeto pasivo por deuda propia. En cuanto al fallido, al ser desapoderado y no poder administrar sus negocios ni los bienes, será el funcionario judicial el responsable de ingresar el impuesto al fisco como responsable por deuda ajena. Vamos a hablar del aspecto espacial y aquí nos tenemos que preguntar dónde se configura el hecho imponible. El principio que rige en general es el de territorialidad. Serán las ventas de cosas muebles colocadas o situadas en el país y las cosas importadas para consumo definitivo. Las cosas, la importación definitiva, establecida en el artículo 2 del Código Aduanero, que implica que son aquellos bienes que van a ingresar, bienes muebles que van a ingresar a nuestro país de manera definitiva para consumo. Y ello va a ocurrir cuando hayan sido abonados los tributos aduaneros y el libramiento a plaza. Finalmente, vamos a ver cuál es el aspecto temporal de este impuesto al valor agregado. Y aquí nos preguntamos, a partir del artículo 5 y 6 de la ley, el artículo 17 y 19 del decreto reglamentario, nos vamos a preguntar cuál es el momento del nacimiento de la obligación tributaria. ¿Cuándo se produce el hecho imponible? ¿Cuándo se genera el débito fiscal? Y se obtiene cuál es el impuesto o débito fiscal si es superior al crédito fiscal. Y en definitiva, ¿cuándo será la liquidación y satisfacción de la obligación tributaria de acuerdo a lo previsto en el artículo 25? Con el aspecto temporal responde la pregunta ¿cuándo nace el hecho imponible? ¿Cuándo podemos vincular el hecho imponible con el nacimiento de la obligación tributaria? Entonces, la ley prevé
tres situaciones del perfeccionamiento del hecho imponible. La entrega, es decir, la ley requiere la existencia efectiva y puesta a disposición de los bienes al comprador, en el sentido que el comprador tenga el dominio sobre los bienes. Esta norma intenta evitar que algún responsable con saldo a favor, vale decir que tenga crédito fiscal, facture operaciones no perfeccionadas, dando derecho al comprador a un crédito fiscal existente. Las señas o anticipos que congelen precios. El hecho imponible se perfeccionará en el momento que las señas o anticipos sean efectivas en relación a pagos totales. O bien con la venta. Se tendrá por configurado con la fecha de entrega del bien, ya sea simbólica o real, la fecha de la emisión de la factura o el de acto equivalente. De las tres situaciones se tendrán en cuenta la fecha que acontezca antes. La excepción está dada por la provisión de energía eléctrica, agua, gas, por ejemplo, donde se va a perfeccionar en el momento del vencimiento de la factura.